Muy bien, continuando con el ejercicio número 7, dice así: el motor M jala el cable con una fuerza F, cuya magnitud varía como se muestra en la gráfica. Si el embalaje de 20 kilogramos originalmente está descansando en el suelo, de modo que la tensión en el cable es cero en el instante en que se echa a andar el motor, determina la rapidez del embalaje cuando T es igual a 6. Sugerencia: primero determine el tiempo necesario para empezar a alzar el embalaje. O sea que aquí debemos notar de que el cuerpo primero está en reposo, no se está moviendo. Entonces ahí podemos aprovechar para sacarle algunas ecuaciones a través de las ecuaciones de equilibrio, valga la redundancia. Entonces vamos a colocar, en primer lugar, vamos a armar la ecuación. Entonces ya estos tipos de ejercicios está combinando las ecuaciones de equilibrio en estado de reposo y en movimiento, y encima de eso nos están dando que esa fuerza ya es una combinación de fuerza variable y fuerza constante, porque si te das cuenta, de 0 a 5 es una fuerza variable, pero de 5 segundos en adelante la fuerza es constante. Para diferentes tiempos la fuerza es 250 newtons, pero de 0 a 5 es variable. Bien, entonces necesitamos investigar, como ya dije en la introducción, cuál es la función que cumple de 0 a 5. Entonces 0, 0, 5, 250, y esa ecuación es F es igual a 50T. Bien, ya tengo mi F es igual a 50T. La masa es 20, mi G es 9,81 y este problema se está desarrollando en las componentes en el eje Y. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en el eje Y tiene que ser igual a 0, porque cuando esté en reposo no se está moviendo. O sea, quiere decir que primero los obreros han tenido que sujetar todo el asunto, las sogas, y en el instante en que se justo va a partir del suelo, le aplicamos la sumatoria de fuerzas igual a Y, en ese instante. Bien, para expresar y encontrar lo siguiente: que hay fuerzas conservativas y hay fuerzas no conservativas. F se le llamará fuerza conservativa, se está jalando con esa fuerza. Ese motor tiene esa fuerza conservativa. Llámese conservativa aquella fuerza que va a mantener su movimiento para T mayores o iguales que 0. Entonces me queda F menos el peso es igual a 0. De esta ecuación me queda que el tiempo, justo el tiempo, T es igual a 3,924, justo en ese tiempo empieza a moverse, justo en ese tiempo. Bien, como me dice que partió con una velocidad en el suelo de 0, entonces las ecuaciones de impulso voy a tomarlas en el eje Y. Listo, entonces armo esta ecuación. Me queda mv1y, que esto sería 0. Sería el desde 3.9240 a 5 hasta acá. ¿Cuánto vale esto? Es F. F es 50T más los 250 de 5 a 6. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me están pidiendo cuánto es en 6. Pero resulta que en 6 la fuerza es constante. Ya no calculé, pues, ya no calculé. En otro ejercicio se puede calcular siempre y cuando yo tome, por ejemplo, otros puntos 5, 6, 6, 7, 7, 8. Pero aquí me dicen que de 5 para adelante es constante. Entonces, en la ecuación de momento de impulso le tengo que agregar de 5 a 6, 250 newtons. ¿Quién se opone a esas fuerzas conservativas? Las no conservativas. Y esa es, en este caso, el peso. Entonces era mg de 3,90 3,9240 hasta 6, mv2y. Despejo mv2y y me queda 4,137220 metros por segundo. Sencillo, sencillísimo el ejercicio. Bien, pasemos al ejercicio número 2. Perdón, ejercicio número 8. El malacate genera una fuerza de tensión horizontal. Esta es la combinación. O sea, si quiero que mi malacate no sufra mucha fricción en los cojinetes, o el sistema de frenado esté un poco gastado, entonces utilizo varias poleas.
El martlacate genera una fuerza de tensión horizontal en su cable A, el cual varía como se muestra en la gráfica. Determine la rapidez de la cubeta de 80 kilogramos cuando T es igual a 24 segundos, cuando está acá. Ahora esto es al revés. Primero me dicen que es constante de 0 a 12 y luego es variable de 12 a 24. Y eso es, me parece que esto tiene algún sentido lógico, porque cuando los objetos se separan de la Tierra, lo hacen con una velocidad, bueno, relativamente hablando, con una velocidad constante. Y luego de 12 a 24 lo hacen de tipo variable. Entonces nos dice, bueno, originalmente la cubeta comienza a moverse desde el punto de reposo. Bien, entonces tenemos que encontrar a través de lo que se explicó en la introducción cuáles son esas fuerzas. De 0 a 12, de 0 a 12 segundos es 360. Aquí sí yo pude calcular esos 360 constantes, mientras que aquí no, porque no me dieron otro punto. Si me hubieran dado otro punto hubiera podido calcular esa F. Esta F es constante, es una función constante. Yo le llamé FA para 360 de 0 a 12. Bien, de 12 a 24, tenemos de 12 a 24 es 120 más 20T. Bien, ingreso mi masa, ingreso mi G. Esto está en el eje Y le aplico las ecuaciones de cantidad de movimiento e impulso. Tenemos mv1y más el doble. ¿Por qué el doble? Porque se está generando dos tensiones. Si esta es la fuerza F, entonces este también será la fuerza F. Dos veces la fuerza que se ha producido en el trayecto de A y de B, porque son dos fuerzas diferentes, pero como están en paralelo, entonces entre comillas se tiene que multiplicar por el factor 2 menos la fuerza que se opone. Recordar acá que la FA es de 0 a 12 y la otra es de 12 a 24. Entonces esto sería lo mismo integrar de 0 a 24, pero lo tenemos que dividir porque son dos fuerzas totalmente diferentes. Y bueno, de paso esto es parte del teorema fundamental del cálculo. Bien, acá sí tengo que integrar de 0 a 24 porque el peso está desde el momento que partió hasta que va a llegar a los 24 segundos. Bien, despejo mi B2Y y me sale 16,56 metros por segundo. Bien, acá el ejercicio número 9 te vamos a dejar como ejercicio. El ejercicio número 10 también te va a quedar como ejercicio para que trabajes sin ningún problema. Es sencillo, ya me están dando mi F de, lee bien el problema, la ecuación es la misma, aquí la ecuación es la misma. En el ejercicio número 10 también se va a quedar como tarea, porque prácticamente lo mismo que hemos estado discutiendo en la parte superior, solo que cambien algunos aspectos básicos, muy básicos, en la forma geométrica, en el tipo de objeto y la interacción, con quién está interactuando, en el eje X, eje Y, etcétera. Bien, el ejercicio número 11 también te va a quedar como ejercicio. El ejercicio número 11 es muy idéntico al 10. El número 12, a ver, vamos a ver. El ejercicio número 12 más se tiene que tener mucho cuidado aquí porque, a ver, dice así: un avión que tiene una masa de 7 megagramos, ya también lo explicamos, megagramos, acá está la masa convertida a kilogramos, despega de un portaaviones de modo que el empuje del motor varía como se muestra en la gráfica. Nuevamente me dan la distribución. Y eso es así, porque cuando nosotros tenemos en el panel de control de un instrumento que podría ser una grúa, una montacarga o cualquier instrumento, ese instrumento me va a dar a mí la información como ser humano, o me da como dato, o me da una gráfica. Entonces yo tengo que tener la capacidad de interpretar esas gráficas. Si es ascendente, si es descendente, ¿qué pasa con el impulso? ¿Aumenta? ¿El impulso disminuye? ¿Las fuerzas son conservativas, no conservativas? Entonces, de eso se trata. Nuevamente, abriendo un paréntesis nuevo, los instrumentos que se generan y que nos van a nosotros dar como reporte en nuestro tablero serán pues de este tipo. Ya no serán análogos como antes, con agujitas o con señales de luces. Aquí no. Lo que nos está indicando
no solamente este tema, sino la razón es que nuestra instrumentación ya está siendo automatizada desde hace muchos años. Entonces, por lo tanto, existe ya este tipo de ejercicios. Bien, entonces mi velocidad me dice que va a 40 kilómetros por hora. Por lo tanto, yo tengo que convertirlo a metros por segundo. Aquí está el factor de conversión. Aquí están los dos tramos, el tramo A y el tramo B. Los dos son con pendiente positiva. Bien, enseguida las dos fuerzas, fíjate que es lo mismo, está en kilonewtons, por eso es que he multiplicado por 10 a la 3 para el tramo de la FA y por 10 a la 3 para la fuerza B, de 0 a 2 y de 2 a 5. Sencillo. Bien. En estos dos ejercicios, prácticamente es lo mismo. ¿Ya? Así que lo vamos a dejar como tarea. Salvo, vamos a ver, salvo, la número 13 va a quedar como tarea. Lo único que tienes que hacer aquí es descomponer y utilizar las dos ecuaciones que hemos visto. Si hablamos de BA, entonces estamos hablando de que debe descomponerse. Y es una trayectoria curvilínea. Entonces hay que utilizar la ecuación de cantidad de movimiento de impulso tanto en el eje X como en el eje Y. Por eso es que aparecen dos ecuaciones. Ecuación 1, que de pronto ven con el eje Y, y ecuación 2 con el eje X. Ya está. Y ahí tienen entonces lo que pide el problema. Ahora aquí hemos combinado en la número 14. Dice, el trabajador de hierro, entre comillas, de 180 libras está asegurado por un sistema de tensión de caídas que consta de un arnés y un cordón AB que se fija a la viga. ¿Sabe? Si el cordón tiene una holgura de 4 pies, o sea, se puede expandir hasta 4 pies, determine la fuerza impulsiva promedio desarrollada con el cordón si cae 4 pies. Ignore el tamaño en el cálculo, ignore su tamaño en el cálculo y suponga que el impulso tiene lugar en 0,6 segundos. Entonces, aquí debemos aprovechar las ecuaciones de conservación de energía. Entonces tenemos T1 sería mi energía cinética inicial, y T2 sería mi energía cinética final, mi peso 180 kilogramos y una holgura o una altura de 4 metros. Mi masa es el peso sobre 32,2. Entonces me queda, mi ecuación 1 será, entonces tenemos mg por h. Si la posición en la velocidad inicial es 0, entonces nos va a quedar el trabajo en estado de reposo, ya lo discutimos también. Cuando está una posición a una altura h, entonces será mg por h, la energía cinética es igual a 0 y es igual a un medio de la energía cinética final. Entonces aquí me están pidiendo posiblemente cuánto va la velocidad. Bien, resuelvo la velocidad y me queda 16.049. Recordar y tener mucho cuidado el momento de tomar, porque aquí hay dos tipos de velocidad, una positiva y una negativa. Estamos considerando la de tipo positivo. Bien, y luego, determinada la velocidad, recién coloco acá, digo mv1, mi velocidad antes del impulso, menos de 0 a 6, mi f, ojo, hay que tener cuidado aquí, la dirección de la fuerza, más el peso. En este caso el peso va a jugar un rol importante, en el cual va a servir como una fuerza conservativa. Fíjense, por eso digo, depende del tipo de ejercicio que estemos desarrollando. Y lo que nos están pidiendo es cuánto vale F. Bien, dada la ecuación de conservación de momento e impulso lineal, aparece F y finalmente despejo F. Todo se ha resuelto a través del principio de conservación de la energía. Si no hubiera tenido esta ecuación,
no hubiera determinado cuánto vale P1. Posiblemente lo hubiera calculado con las ecuaciones de caída libre o de tiro vertical, muy posiblemente. Pero si utilizamos estos dos métodos, llámese las ecuaciones de conservación de energía o de cantidad de momento lineal o circular, el proceso es mucho más fácil y es mucho más práctico. Bien, hacemos una pausa y luego continuamos.